Dicen los protestantes que el primer papa fue Constantino y desde ahí se inició la Iglesia Católica en el Edicto de Milán, que eso fue en el año 313. Cordial saludo para todos en este canal Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica. Estamos revisando desde el año 33 hasta el año 313 quiénes fueron los papas de la Iglesia Católica, los primeros. Católico apoya católico. Si no se ha suscrito, suscríbete, comente y comparte, que eso nos ayuda a nuestra evangelización. Vamos a empezar en este video para hoy qué pasó en el año 313 con el Edicto de Milán. Sí, esta es una frase que siempre uno le escucha a los protestantes decir, que la Iglesia Católica comenzó en el Edicto de Milán, año 313, que por lo tanto Constantino fue el primer papa y desde ahí arrancó la Iglesia Católica. Pues esa es una gran mentira, porque la Iglesia Católica se inicia desde el año 33 con Cristo, allá con Pedro en Cesarea de Filipo, cuando le dice: tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Edificar. Y de ahí en adelante empieza la Iglesia Católica. El nombre católica ya lo vine a tener en el año 100, entre el 90 y 100, 110, por nuestro gran santo San Ignacio de Antioquía, un mártir devorado por las fieras en el Coliseo romano. Seguimos, aquí tenemos a nuestro Papa San Juan Pablo II, el último Papa canonizado de nuestra Iglesia Católica. Hoy, en este video, el Edicto de Milán. Vamos a ver qué pasó. Tenemos a Santa Elena, que la hemos traído desde los comienzo de estos videos, porque es una persona que nos va a ayudar a entender qué pasó en el año 313. Flavia Julia Elena era el nombre de esta señora, de Augusta. Flavia Julia Elena Augusta. Nació alrededor del año 350 en Bitinia, al norte de Turquía, junto al Mar Negro, en el seno de una familia humilde. Según la tradición, era una mujer muy bella y fue este atributo lo que trajo al famoso general romano Constancio Cloro cuando lo vio mientras recorría la zona. Por ser muy bella, este señor Constancio Cloro se enamoró de ella. Constancio Cloro se enamoró de ella, de Elena, y se casó con ella aproximadamente en el año 270. Tuvieron un hijo al que llamaron Constantino. Ambos llevaban años de matrimonio cuando el emperador Maximiliano le ofreció a Constancio Cloro la oportunidad de ser nombrado su más cercano colaborador, pero con la condición de que repudiara a Elena y se casara con su hija, Flavia Maximiana Teodora. Así, motivado por su ambición, este señor Fabio Cloro repudió a su esposa, Elena, y esta señora sufrió por este motivo durante 14 años, motivo por el cual, al ya encontrarse el cristianismo, estar en el cristianismo en el Imperio Romano, se convirtió al cristianismo. Entonces esto tiene que ver con lo que vamos a encontrar ahorita. Ahora sí, entonces, ya empezamos a ver qué pasó. Luego de la muerte de Constancio Cloro, que es el padre de Constantino, Constantino fue proclamado emperador de Roma por el ejército. Aunque era pagano como su padre,
El joven había sido instruido por su amada madre en los fundamentos del cristianismo. Aquí vemos cuáles son las razones que ya vamos a encontrar por qué Constantino lo tenemos aquí en la iglesia. Y por qué es que los protestantes dicen que Constantino fue el primer papa y el que fundó la iglesia católica. Su querida mamá, esta Elena, como se convirtió al cristianismo, pues ella quiso que su hijo joven se instruyera en el cristianismo. Y le dio instrucción cristiana, lo que llamamos hoy catecismo. Sin embargo, se convirtió cuando antes de la batalla, o sea, eso no fue ahí de una, no. Sin embargo, se convirtió cuando antes de la batalla en la zona entre Sasa, Subra y el puente Milvio. En ese entonces, este señor Constantino vio una cruz en sus sueños, un sueño, con una leyenda que decía: con este signo vencerás, con este signo vencerás. Al día siguiente, el emperador llevó una cruz al combate y exclamó: confío en Cristo, en quien cree mi madre Elena. Ese fue el motivo por la cual este señor empezó a amar el cristianismo, porque por llevar ese signo, él venció en esa batalla. Y dijo: confío en Cristo, quien cree mi madre. Porque todavía él sí había recibido la instrucción de la mamá, pero no se hizo cristiano. Se dice que Constantino se vino a bautizar poco antes de morir. Entonces, por lo tanto, que digan que Constantino fue el primer papa y que fue el que fundó la Iglesia Católica, pues es una de las tantas calumnias que dicen estos personajes, movimientos no católicos, enemigos de la Iglesia Católica, para justificar su movimiento, que es el verdadero, porque cada quien, las 40,000 sectas religiosas van diciendo que ellos son la iglesia verdadera. Bueno, ahora sí ya entramos aquí en el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313. Se establecía de esta manera la libertad de culto en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, especialmente los cristianos, particularmente los cristianos. Eso fue lo que hizo el Edicto de Milán. En vista de que este señor Constantino recibió instrucciones de su mamá, Santa Elena, y viendo que su mamá era muy fiel cristiana, aunque él no se hacía cristiano, ¿qué hizo? Pues entonces le ayudó a la mamá a que el cristianismo tuviera libertad religiosa, pudiera tener libertad de culto, y ahí arrancó. Por lo tanto, Santa Elena es una ficha clave en el triunfo de la iglesia. Y ahí se nota claramente, también nos da una enseñanza, que muchas veces las mamás en ciertas peticiones tienen que ver mucho con sus hijos. Entonces sus hijos, como las aman y quieren a sus madres, pues ellos hacen y ayudan en lo cual la mamá les pide. Es como una enseñanza teológica también en cuanto a Nuestra Señora la Virgen María. Cuando nosotros decimos, y que eso es doctrina de la Iglesia Católica, que nosotros le podemos pedir a nuestra Madre del Cielo su intercesión para que nos ayude. Intercesión de oración, porque ese es otro tema que los protestantes no entienden, la intercesión. Porque hay dos tipos de intercesión, pero habría que hacer otro documento porque este no es el tema para hoy. Pero sí nos da esa enseñanza teológica, que lo que la mamá pide a un hijo, el hijo se lo concede, así como pasó allá en las bodas de Caná,
cuando Nuestra Señora la Virgen María le pide a su hijo que convierta el agua en vino. Y así sucedió. Jesús complació a la mamá. Aquí Constantino complació a la mamá en dejar de perseguir la iglesia porque ella ya se había hecho cristiana, se había hecho católica. A eso vamos lo que pasó en el edicto de Milán. Entonces Santa Elena, por eso se declaró santa, porque hasta ahí pues era Elena, la señora Elena, pero la iglesia después la declaró santa. ¿Por qué? Porque esta señora ayudó con el triunfo del cristianismo. Dejaron las persecuciones crueles que venían desde el año 33, el año 60, el año 70. En el año 70 fue una cruel persecución por el emperador Nerón, y así hasta llegar al año 313. Eso no quiere decir que de aquí en adelante la iglesia no haya sufrido persecuciones. De ahí en adelante siguen las persecuciones, que en menos proporción, pero siguen. Y ahí es donde va aquí entonces lo que yo le decía. La Virgen María, Dios la utilizó para traer a Salvador del mundo, una mujer. Las mujeres tienen mucho que ver en grandes eventos en la vida. Y en este caso la Virgen María trajo al Salvador del mundo. El Señor la utilizó con ese fin. Y igualmente a esta señora Santa Elena fue un instrumento para que se terminara la persecución de los cristianos católicos. Y encontramos otras mujeres en el Antiguo Testamento importantes, figuras importantes, por ejemplo Sara, Ruth, Esther, entre otras. Las mujeres tienen mucho que ver con grandes eventos. Lamentablemente hoy las mujeres están perdiendo esas tareas importantes que tienen, porque ya quieren ser como hombres, mientras que como mujeres han hecho grandes cosas. Doctrinas que nos van cambiando. Pero bueno, ese no es el tema para este video. Pero vale la pena aclarar entonces que esta señora tuvo que ver mucho para que terminara la persecución contra los cristianos en el año 313. Eso fue lo que sucedió en el año 313 en el edicto de Milán, porque el hijo de esta señora, en vista de que su mamá, siendo católica cristiana, pues le concedió darle más bien libertad de culto, libertad a las religiones que habían en ese momento, no porque no solamente eran los cristianos, habían otros, pero favorecía el cristianismo, y ahí arrancan ya el respiro de dejar de ser perseguido por las autoridades imperiales. Eso fue lo que sucedió, lo que hoy los protestantes dicen que fue que Constantino fue el primer papa y que desde ahí arrancó la Iglesia Católica. Es una gran mentira, una gran falsedad, una gran calumnia. Bueno, Santa Elena, ya en vista de que terminó toda esa persecución y que su hijo pues la quería mucho y lo que ella dijera pues la complacía el hijo. Entonces esta señora se dedicó, ya siendo cristiana católica, se dedicó a rescatar reliquias religiosas. Entonces esta emperatriz, porque era la mamá de un emperador, emperatriz, halló otras reliquias. Por ejemplo, empezó a buscar reliquias de Jesús. Encontraron los clavos. Esto fue en Jerusalén. Ella buscó ir a Jerusalén y encontraron los clavos que perforaron las manos de Jesús y sus pies. Encontraron también la inscripción de la cruz, donde estaba inscrito el INRI, el famoso escrito que estaba en 3 idiomas, que Poncio Pilato dijo: lo escrito, escrito está. Que decía: este es el rey de los judíos, y los otros: no, pero cámbiale eso porque dice, esa inscripción dice este es el rey de los judíos. No, debería decir este dice ser rey de los judíos. Entonces, no, ya lo escrito, escrito está. Déjelo así. Pilato fue el que dijo, estaba diciendo una gran verdad: este es el rey de los judíos. Esa inscripción entonces dice aquí que la rescataron. Una parte de la túnica que utilizó antes de ser crucificado también la rescataron.
un fragmento de la cuna donde él reposó y la escalera santa que Jesús subió el Viernes Santo para ser juzgado. Esa escalera sí en la actualidad está allá como muestra arqueológica en Roma. Quienes quieran ir a Roma y ver, allá esa escalera sí la van a encontrar, por donde subió Jesús el Viernes Santo para ser juzgado. También recuperó la reliquia de los Reyes Magos y descubrió el sepulcro donde fue enterrado Jesucristo. De ahí en adelante, después de este edicto de Milán, es cuando ya los cristianos católicos salen de las catacumbas, porque antes del 313 los cultos tocaban escondidos debido a la persecución, en casas, en catacumbas, en cuevas, todos perseguidos, pero sin embargo la iglesia iba en su avance, en su construcción, dejado por nuestro Señor Jesús. Esta cuota de sacrificio es la que no reconocen desafortunadamente los movimientos no católicos modernos. La cuota de sangre que colocaron los primeros cristianos católicos, los mártires, las vírgenes, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los papas, porque hubieron papas desgollados. Eso no lo reconocen desafortunadamente hoy los movimientos no católicos. Y hay muchos pastores protestantes que se han convertido a la Iglesia Católica el solo hecho de leer toda la vida de los santos antes del 313, porque como la gran mayoría de protestantes sí reconocen que hubo una iglesia verdadera del año 33 hasta el 313, entonces van a encontrar que todo el culto que hacían estos cristianos del 33 que fundó Cristo la iglesia hasta el 313, van a encontrar todo lo que miran hoy en el siglo XXI, lo que tiene la iglesia católica. La misa, los sacramentos, todo, el amor a María, todo lo van a encontrar ahí. Todo lo van a encontrar ahí. Y no encuentran en estos 280 años, no encuentran a ningún protestante. No encuentran los testigos de Jehová, no encuentran los evangélicos, no encuentran los pentecostales, no encuentran a los hijos de Dios, no encuentran a los bautistas, no encuentran a los del séptimo día, adventistas del séptimo día, no encuentran los niños de Dios, el lugar de su presencia. Nada de eso se encuentra en este periodo de estos 200 años. ¿Quién sabe dónde estarían enterrados? Porque como son movimientos nuevos, solamente de 100 años, 80 años, cumpliéndose una profecía, cumpliéndose las profecías que decía nuestro Señor. En los últimos tiempos aparecerán falsas doctrinas, falsos profetas, falsos movimientos, y todos con el fin de acabar con nuestra iglesia, pero eso no se les va a cumplir porque el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y ya los cristianos saliendo de las catacumbas, los cristianos católicos, pues ya empiezan entonces a tener ese respiro, ese aire, ese oxígeno de libertad. Entonces es cuando los templos paganos dedicados a los dioses falsos, porque en el Imperio Romano había muchos templos dedicados a dioses falsos, entonces ya estos cristianos católicos empezaron a convertirlos en lugares de culto de los cristianos, empezaban a romper todas esas imágenes paganas, todos esos dioses paganos los rompieron y empezaron a utilizar estos templos en lugares de culto de los cristianos. Ahí es donde empieza a la iglesia entonces a tener ya libertad de culto. Y eso gracias a Santa Elena, que le dio catequesis, le dio catecismo a su hijo Constantino, aunque se dice que él no se convirtió de una, sino se dice que antes de su muerte pidió ser bautizado, y respetaba a su querida madre.
Bueno, para seguir entonces, ¿cuáles fueron los papas que estuvieron dentro de este edicto de Milán? Quedamos en el anterior video que San Milquiades, él fue en este gobierno de este papa, que duró 3 años, del 311 al 314, dentro de este gobierno fue que apareció el edicto de Milán. Eso lo vimos en el anterior, pero hacemos un recorderis. Este papa, Melquiades, nació el 2 de julio del 311 y murió el 2 de enero del 314. Ya estaba el edicto de Milán. Dice aquí que vio junto con el emperador Constantino el triunfo del cristianismo, que después de esa visión, entonces ya sabemos que este señor Constantino vio una visión que le dice: con este signo vencerás. ¿Y cuál signo era? El signo de la cruz. Y desde ahí en adelante fue cuando el cristianismo se convirtió en una religión oficial del Estado, era protegida, nadie los podía perseguir. Eso quiere decir religión oficial del Estado, nadie podía perseguir los cristianos. Y dentro de este gobierno de Milquiades empezó a usarse el pan bendito, y construyó la Basílica de San Juan. Eso está desde ese entonces, la Basílica de San Juan. Ahora sí arrancamos con los papas que nos faltan, porque vamos a llegar hasta San Dámaso, quien es el papa que hace la Biblia. Y ya vamos a decir por qué hace la Biblia. San Dámaso. Pero aquí el siguiente entonces, después de ya estando el edicto de Milán, el primero en el ser elegido, sigue la elección, vamos en el Papa 33, San Silvestre I, duró 21 años ya, en vista de que ya se terminan las persecuciones, ya empieza a durar un poco más los papas, porque acuérdense que hubieron papas que solamente duraron unos meses. Los mataban, los desgollaban, los quemaban, se los echaban a las fieras. Este señor nació en Roma, elegido el 31 de enero del 314 y murió el 31 de diciembre del 335. Fue el primero en ceñir la tiara. Ahorita miramos qué es la tiara. Este señor celebró el primer concilio ecuménico de Nicea, que promulgó el credo, o sea, lo afirmó, el credo que venía desde los apóstoles. Y para recordar la resurrección, acuérdense que fue un domingo, el primer día de la semana, entonces, para recordar la resurrección, instituyó el domingo, lo reafirmó: el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la semana, para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso es que dicen también que el domingo empezó desde Constantino. No, aquí lo que está reafirmando algo que ya estaba, porque en muchos libros que tenemos del Nuevo Testamento vamos a encontrar que los primeros cristianos ya celebraban su culto el primer día de la semana. Muchos textos de la Biblia no lo están diciendo. San Silvestre I creó la corona férrea con clavo de la cruz. San Juan se convirtió en catedral de Roma. Eso fue ya en este gobierno de este papa. Ahora vamos, como dice aquí, que fue el primero en ceñir la tiara. Vamos a ver qué es la tiara. Les voy a mostrar una imagen. Estas son las famosas tiaras. Estas tiaras que simboliza el gobierno o el jefe de un gobierno. Eso era usado en el Antiguo Testamento también por los reyes. Son como coronas para los reyes. Porque como Pedro viene a representar, el príncipe de los apóstoles viene a ser el que dirige, el que gobierna, entonces le colocan estas tiaras. Estas son unas tiaras. Estas dos, porque esto ya ahorita lo vamos a mirar de qué se trata. Pero las dos tiaras son estas. La que yo le estoy mostrando, esta que vemos aquí, va a ser esta, que se llama mitra. Esto es la mitra. Lo que lleva un obispo o un papa en la mano se llama el báculo. Báculo. Símbolo del pastor. Los pastores, para poder guiar las ovejas, toca llevar un báculo para poderlas guiar, porque si no las ovejas
arrancan para un lado, para la izquierda o para la derecha, entonces con el palo, con el bastón se van guiando para que sigan su camino. Báculo, esos son simbolismos. El Papa también lleva el famoso palio. El palio es esta partecita blanca aquí que lleva una cruz, palio. Y aquí está la tiara, vea. La que dice ahí que fue el primero en utilizar la tiara. Es una especie de corona, como los reyes. Hay otro ornamento que se llama la museta, que viene a ser esta parte roja. Esta se llama casulla, esto que lleva el Papa aquí encima como blanquito, casulla. Lo que lleva aquí blanco en la cabeza se llama solideo. El cíngulo, este cinturón, eso tiene un significado, después vamos a mirar de qué se trata. El alba, que es la vestidura toda blanca, y después entonces miramos con más detallado. Aquí vemos ya a este santo Papa, el último, por eso lo tengo ahí, es el último declarado santo. Y esto, lo que le estoy mostrando acá, es lo que vemos acá, que se llama la mitra. Acá viene a ser la mitra, todo esto. Mitra se llama así. Les traigo esto porque como acá dice que es el primero, enseñé la triara. Eso ya fue dentro de a comienzo, cuando comenzó prácticamente, vean, del 314 al 335. En ese periodo se empezó a utilizar la tiara. Pero eso es esa tiara solamente era para eventos especiales, no a todo momento llevaban eso. No. De pronto en ceremonias religiosas importantes, claro que sí. Bueno, y todo esto, ¿por qué traemos esta ornamentación? Porque aquí, acuérdense, esto lo pueden leer de la Biblia Reina Valera, porque todos estos textos están tomados de la Biblia Reina Valera para que no vayan a decir que todo está alterado. No. Porque como sabemos que hay hermanos protestantes acá mirando estos documentales, entonces por eso coloco estos textos tomados de la Biblia Reina Valera. Y acuérdense que allá entonces cuando el Señor fundó la iglesia en Cesarea de Filipo, fundó pontificado y pontífice, dos figuras, pontificado y pontífice. Este pontificado hasta este momento no ha tenido ninguna interrupción. Eso es como el sol. El sol desde que empezó a alumbrar no se ha interrumpido en ningún momento. En cambio el pontífice sí hay interrupciones, que es lo que se llaman sedes vacantes. 5 días, 10 días, 20 días, un mes. Han habido hasta 3 años que no hay pontífice en la iglesia. Pero no quiere decir que con eso se acabe la iglesia, ni más faltaba. En Isaías 22:20 les recuerdo que de acá es de donde nuestro Señor Jesús toma este texto paralelo del Antiguo Testamento para fundar su iglesia y dejar un encargado. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. Por eso los papas y los obispos, todos los ministros consagrados de la iglesia tienen vestiduras, porque tienen un significado especial. Lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré. Vea, ceñir, marcar, de tu alabarte. Entregaré en sus manos tu potestad. Potestad es el grado de mandar, potestad. Entrega un poder, potestad. Entregaré en sus manos tu potestad, vea. Y será padre. De aquí la palabra padre, papa, papá, porque hay muchos dicen, ¿de dónde sale esa palabra papa? De aquí, vea. Será padre, será padre. Eso es lo que significa papa. Padre, papá. Al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Le pondré la llave de la casa de David. ¿Quién era David? Un rey. Por eso las tiaras, las vestiduras, la casa de David. Porque David era un rey. Rey, sobre su hombro. Acá pondré la llave de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. A ti te doy la llave del reino de los cielos, le dijo a Pedro. Lo que cierres quedará cerrado.
lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Ahí está. Esto lo sacó el Señor de este texto, Isaías 22:20. Este de aquí del 20 al 25 después lo voy a necesitar más adelante para dar una explicación. Bueno, vamos con el siguiente. Ahora sí ya sabemos por qué dice que es el primero en utilizar la tiara. El siguiente Papa es San Marcos, el 34, duró 0 años, vea, este ya duró 0 años. Fue elegido el 36 y murió el 36, solo unos meses. Nació en Roma, elegido el 18 de enero del 36 y murió el 7 de octubre. No duró sino como unos 7 meses, poquito, unos meses. Estableció que el Papa debería ser consagrado por los obispos de Ostia. Instituyó el palio. Después vamos a mirar qué es el palio. Actualmente en su uso, actualmente se usa. Y tejido con lana blanca de cordero bendito. El palio, después investigamos de qué es el palio. Y cruces negras, se hizo el primer calendario con las fiestas religiosas. Eso aparece aquí en San Marcos. Primer calendario con las fiestas religiosas. El siguiente, San Julio I. Nació en Roma, elegido el 6 de febrero del año 37 y murió el 12 de abril del 352. Fijó para la Iglesia de Oriente la solemnidad de la Navidad que fuese el 25 de diciembre en vez del 6 de enero. Posiblemente era que se estaba celebrando la Navidad, era el 6 de enero. Por eso dice, estableció, ya no se va a celebrar el 6 de enero, sino se celebrará el 25 de diciembre. Entonces posiblemente estaba pasando eso. Junto con la Epifanía, desde luego todo esto es tiempo de Navidad. Se le considera el fundador del archivo de la Santa Sede porque ordenó la conservación de los documentos. Sigue San Liberio. Nació en Roma, elegido el 17 de mayo del 352 y murió el 24 de septiembre del 366. Continúan las polémicas por los arrianos. Los arrianos fue una especie de sacerdotes que se separaron como de la iglesia, o sea, fueron apóstatas no, sino heréticos, empezaron a decir herejías que llevaron a la elección de un antipapa, Félix II. Después hablamos por qué el lenguaje del antipapa, porque se habla de lenguaje de antipapas, porque después entonces hacemos un documento sobre eso. Echó los primeros cimientos de la Basílica de Santa María Mayor sobre el perímetro que él mismo trazó después de una nevada el 5 de agosto. Y llegamos a San Dámaso, para terminar este video, aquí con este Papa, San Dámaso, porque este señor, San Dámaso I, es el primero en ser latino, o sea, de lengua latina, era español. Su gobierno dice aquí, nació en España, elegido el 1 de octubre del año 366 y murió el 11 de diciembre del 384. Fue un papa erudito, o sea, muy sabio, muy estudiado, muy erudito. Autorizó el canto de los salmos a 2 coros del rito ambrosiano, instituido por San Ambrosio. Entonces, él lo autorizó. Introdujo el uso de la voz hebraica aleluya, o sea, ya se podía decir en el culto católico aleluya, en las misas, aleluya, porque no estaba, la instituyó, vea. Introdujo esa aleluya. Hizo traducir del hebreo las Sagradas Escrituras. Ese encargo se lo dejó a San Jerónimo, traducir las Sagradas Escrituras, del hebreo al latín. Proclamó el Segundo Concilio Ecuménico.
En el sínodo romano del año 374, San Dámaso I promulgó el canon de las Sagradas Escrituras. Es decir, escogió todos los libros que habían en ese momento dentro del culto católico en todas las ceremonias, porque era que habían muchos libros, muchísimos libros. Entonces él dijo, bueno, recójame todos esos libros, vamos a recogerlos, vamos a revisar todo eso escrito. Entonces es donde aparecen escritos a los romanos, a los corintios, a los filipenses, colosenses y otra cantidad de libros. Los hicieron llevar para empezar a estudiarlos, cuáles eran palabra de Dios, cuáles sí, cuáles no. Este señor fue el que hizo esa convocatoria. Es decir, una lista de los libros del Viejo Testamento, cuáles eran, y del Nuevo Testamento, que deberían quedar como palabra inspirada por Dios. Este señor fue, bueno, tráigame todo eso para mirar qué sí es verdadero y qué no, qué es inspirado por Dios. Y eso lo hizo dentro de un concilio, durante muchos meses o años. Y ordenó la traducción de la Biblia del latín, del hebreo al latín, que fue la famosa conocida la Vulgata. Esto lo hizo San Jerónimo. Dentro del gobierno de este señor San Dámaso I, apareció dentro del culto católico decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eso viene desde este año, desde el 366 al 384. Y los libros que yo les estoy diciendo, que habían cualquier cantidad de libros, desde que empezaron a aparecer los primeros escritos, desde el año 60, porque empezaron a escribirse en los evangelios, las cartas, las epístolas, todo eso. Entonces había una cantidad de libros. Entonces fue cuando dicen, no, eso toca mirar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es inspirado por Dios. Entonces vamos a encontrar todos esos evangelios: evangelio de Tomás, evangelio de Marción, evangelio de María Magdalena, evangelio de Judas, evangelio apócrifo de Juan, evangelio de Valentino, evangelio de la verdad, evangelio griego de los egipcios, protoevangelio de Santiago, evangelio de Pseudo Mateo, evangelio de Natividad de María, evangelio secreto de la Virgen María y otros más. Eso cualquier cantidad. Por ejemplo aquí, evangelio de la infancia de Tomás, evangelio árabe de la infancia, historia de José el Carpintero, evangelio armenio de la infancia, Liber de la infancia Salvatoris, evangelio de Pedro, evangelio de Pedro, Piedra, evangelio de Nicodemo, evangelio de Bartolomé, evangelio de Gamaliel, evangelio de, hasta Judas le hicieron evangelio, y resulta que ese Judas se mató después de la cena del Señor, después de la primera misa, pero le hicieron un evangelio. Por eso era que tocaba revisar muy bien qué era la palabra de Dios, que sí, que no. Y para que este señor, este papa, es el último, San Dámaso, poder escoger esos libros, entonces pusieron unas condiciones. Se colocaron 4 condiciones para que fuera palabra de Dios. Todos esos libros dijeron, entonces coloquémosle 4 condiciones. Entre las 4 condiciones dijeron, bueno, la primera, que fuese escrito por un apóstol o por un discípulo de él. Si el libro era escrito por un apóstol o un discípulo de él, perfecto, sirve. Segunda condición, que se utilizara en las liturgias de las iglesias apostólicas, por ejemplo, Roma, Corinto, Jerusalén, Antioquía. Por eso encontramos, por ejemplo, carta de San Pablo a los romanos, carta de San Pablo a los corintios, carta de San Pablo a los filipenses, colosenses, tesalonicenses, así sucesivamente. Y el Apocalipsis, como es escrito por un apóstol, San Juan, por eso quedó, vea, porque esa es una de las condiciones, por un apóstol. Y es el último libro, el Apocalipsis. Y así, esa es la segunda condición. La tercera, que estuviera en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles, que tuviera doctrina de la fe católica recibida por los apóstoles, y si no, no servía el libro. Y la cuarta,
condición para que quedara como palabra de Dios era que hubiese sido escrito en el primer siglo. Ya si era en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, siglo XXI, no sirve como palabra de Dios. No sirve. Y entonces todos estos libros que estamos hablando no cumplieron estas condiciones. No cumplieron esas condiciones. Traen información muy valiosa. Lógico, muy valiosa, histórica. Conocemos muchas cosas, pero otras también muy fantasiosas. Mucha fantasía. Por ejemplo, hay un evangelio que narra de estos apócrifos, porque se llaman apócrifos porque su escritor no se conoce exactamente, o que fue escrito después del 100. Por ejemplo, cuenta de que Jesús hacía muñequitos cuando era niño, muñequitos, pajaritos de barro, y les soplaba y el pajarito salía volando. Eso ya es fantasioso. Eso es fantasioso. Por esa razón, pues no quedaban. Por esa razón no quedaban. Y entonces ahí es cuando, ya después de que ya se escogen esos libros, van a quedar los libros, los que conocemos hoy de nuestra Iglesia Católica, los 73 libros y los 27 del Nuevo Testamento. Quedaron 27 libros de toda esa cantidad de libros, más de 160 libros no quedaron. Entonces eso es lo que se denomina canon bíblico, a la lista de los libros que son aceptados por la Iglesia y otras confesiones cristianas como textos sagrados de inspiración divina. Actualmente la Iglesia Católica reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura. Comprende 46 escritos para el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento. Esa es la Biblia correcta, 46 y 27. El canon de Alejandrina o el canon alejandrino con los 7 libros deuterocanónicos, yo lo resalto aquí en color rojo, que ya les digo por qué razón, era el más usado por los judíos en la era apostólica. Este canon es utilizado por Cristo, por eso lo resalto aquí. La Biblia que tenga los 7 libros deuterocanónicos fue el canon que utilizó Cristo, utilizado por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. Si tienen este canon, la Biblia, este canon, estos 7 libros, es la verdadera que utilizó Cristo. Si no lo tienen, ya saben a qué atenerse, pues lo demás es falso. El canon palestino, había otro canon, el alejandrino y el palestino, que según los judíos palestinenses, que solamente contaban con los libros protocanónicos. Este es el que le quita estos 7 libros deuterocanónicos y quedan en 39 libros. Faltan 7 libros que son estos 7. Estos 7. El canon alejandrino de la Biblioteca de Alejandría, conocida como la Septuaginta, esta traducción de la Biblia llamada así porque fue hecha por aproximadamente 70 eruditos judíos. Sí, contaba con todos los deuterocanónicos. Esta, por cierto, que era la Biblia que utilizó Jesús y sus discípulos. Esta, la de los 70, la de los deuterocanónicos. Por eso la iglesia lo tiene, la Iglesia Católica. Es por esa razón. Y como estos deuterocanónicos les da piedra, les echa, hay textos que los protestantes no resisten, por ejemplo, porque dentro de estos deuterocanónicos están el primer libro y segundo libro de los Macabeos, y aquí está la doctrina del purgatorio en estos deuterocanónicos. Por eso los protestantes lo sacaron porque les está echando sal, porque ellos niegan, por ejemplo, el purgatorio. Y este libros tienen esa doctrina. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Y otras cositas más. Cada libro de estos 7 no los dejan por algo, no los dejan porque a ellos no les conviene. A ellos no les conviene estos libros deuterocanónicos. Ya para ir terminando, entonces sabemos que tenemos 46 libros y 27 del Nuevo Testamento. Estos concilios, los concilios de la Iglesia Católica, el concilio de Hippo en el año 393 y el concilio de Cartago en el año 397,
y el 419, ambos en el norte de África, confirmaron definitivamente estos concilios el canon alejandrino, que era el canon verdadero como palabra de Dios, con 46 libros para el Antiguo Testamento, y el canon del Nuevo Testamento iban a ser con 27 libros. Eso lo confirmaron estos concilios y eso quedó como palabra de Dios. Si ya le faltan libros, aténganse en las consecuencias. Y ya contándoles, el 23 de febrero de 1455, la máquina creada por John Canterbury finalizó el primer libro. Empezó en Europa Occidental una Biblia de 42 líneas por página. Hace 567 años, en Mainz, Alemania, fue cuando empezaron a hacer las máquinas de la imprenta, la imprenta mecánica. Uno de los inventos más importantes de la historia, entregada en primer tomo de cerca de 180. Fueron 180 Biblias más o menos las que se hicieron, pero eso fue hasta el año 1455. De ahí para atrás, tener una Biblia era muy difícil. Y sin embargo, después de aquí, tener una Biblia muy carísima. Era como ir a comprar hoy un vehículo, un coche. Eso era imposible comprarla. 180 más o menos fueron los tomos que hicieron. Y al menos 45 de ellos realizados en vitela, un tipo de pergamino hecho con piel de animal. Vea, eso no era papel como ahora nosotros conocemos, no. Y Jesucristo, ni los apóstoles, ni todos estos cristianos antes de aquí, del 1455, cargaban la Biblia debajo del brazo. Eso es una mentira. En Jesús solamente era el canon el alejandrino en la época de Cristo. No estaba el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros. No estaba. Con Cristo en Cristo no estaba el Nuevo Testamento. Es el canon que llamamos el canon del Nuevo. Bueno, muy bien, entonces termino, pero quiero decirles que esta es la famosa Biblia que utilizamos, pero sin embargo la utilizamos porque hay muchos protestantes que miran nuestros videos. Es la famosa Biblia de Casidoro de Reina, pero a esta Biblia le faltan 7 libros. Le faltan 7, y ya saben por qué es que no los dejaron. La traducción fue revisada por Lorenzo Lucena en el año 862 y posteriormente por las Sociedades Bíblicas Unidas en el 199. Hasta este tiempo, por acá, la Biblia traía los deuterocanónicos en una apéndice aparte. Eso lo dejó Martín Lutero, pero los protestantes ya modernos quitaron los libros porque sabemos por qué es que no les conviene dejar los libros, pero Martín Lutero sí los dejó en un apéndice aparte, pero estaban en la Biblia que dejó Martín Lutero. Ya después de un tiempo, después vamos a hacer un video relacionado con eso, por qué razones que le quitan los libros, los 7 libros, los protestantes a la Biblia que dejaron los primeros cristianos, que es la Biblia que tiene los 43 y los 27 libros del canon de Alejandría. Bueno, me despido. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe. Compartan, comenten, ayúdenos y esperen nuestro próximo material que viene, porque ahí vamos en el avance, vamos en la defensa de nuestra fe católica. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga y nos volvemos a encontrar en otro material.